Muy buenas noches, ingeniero. Somos el grupo número 2 y vamos a hablar sobre generaciones de derechos, contexto histórico de su surgimiento y derechos y relación entre el individuo, sociedad y poder político. Los integrantes son Bernal Moncayo Marco, Castillo Serrano Camila, Martillo Veraniela y quien les habla Ángela Alvarado. Las generaciones y los derechos. Allá por el año de 1776, los fundadores de Norteamérica escribieron una declaración de la independencia de los Estados Unidos que los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Esta declaración estuvo impregnada al pragmatismo, que fueron concebidos para ser invocados ante tribunales en los ciudadanos lesionados en sus derechos de Virginia y Massachusetts. En cambio, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se dio en París en 1789, tuvo su particular trascendencia para el mundo entero, pues era una declaración para todos los hombres y ciudadanos del primer mundo. Derechos de la primera generación. Estos derechos del hombre, que también se rotularon como derechos individuales, formaron parte del catálogo de derechos civiles, entre los que destacan el derecho a profesar un culto, el de la libertad personal, el de la igualdad y el de la locomoción de expresarse libremente y el de comerciar, la prioridad al trabajo y pensionar, entre otros. Esta generación de derechos se insertan los derechos políticos, como el derecho al sufragio, restringido al comienzo, pero con aperturas posteriores que dieron lugar al sufragio universal y asimismo al voto femenino. Derechos de la segunda generación. En virtud, al transcurso del tiempo, hubo una necesidad de reafirmar los derechos y de crear otros. Esta tendencia tomó fuerza en nuestra América Latina en la Constitución de México de 1917, seguida de la alemana de Weimar en 1919. Es así como surgen los derechos denominados de la segunda generación, los denominados derechos del hombre que tenían que cumplir una función social. Sin dejar de ser individuales, había que ejercerlos con un sentido social, con una función social. Es así que el derecho a la propiedad deberá acomodarse con las exigencias sociales del bienestar social. El derecho al descanso, diario semanal, y el derecho a las vacaciones, a la vivienda y a la seguridad social, y el derecho de huelgas, entre otros. Derechos de la tercera generación. En estos derechos, la tercera generación comprende todos aquellos derechos de carácter colectivo y difusos que han venido siendo reconocidos particularmente a partir de la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas en 1948, y tienen que ver con el desarrollo y con la calidad de vida, con la paz, con la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales del patrimonio cultural, con el consumo, etc. Y la última es una nueva generación. Sin duda, esta corriente de generación de derechos seguirá en su proceso de evolución. Antonio Enrique Pérez Luño afirma que, al respecto, que existe efectivamente un proceso de expansión de los derechos humanos, aunque se trate, por cierto, de un proceso meramente cronológico y lineal, y que por lo tanto la aparición de nuevas generaciones de derechos no implica la sustitución global de un catálogo de derechos por otros. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Las tres generaciones de derechos. El reconocimiento legal de los derechos humanos ha tenido una larga historia y algunos derechos han sido incluidos en las leyes mucho antes que otros, que solo han sido aceptados después de largas luchas sociales. Por eso podemos clasificar los derechos en grupos, a los que se les suelen denominar las tres generaciones de los derechos humanos, como se observa en la siguiente imagen. La primera generación incluye los derechos civiles y políticos. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos legalmente a finales del siglo XVIII, en la independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Se trata de garantizar la libertad de las personas, y su función principal consiste en limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Los derechos civiles más importantes son el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión o el derecho a la propiedad. Algunos derechos políticos son el derecho al voto, el derecho a la huelga, el derecho a asociarse libremente para formar un partido político o un sindicato, etc. La segunda generación recoge los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos fueron incorporados poco a poco
en la legislación a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofreciendo a todos las mismas oportunidades para que se pueda desarrollar una vida digna. Y su función consiste en promover la acción del Estado para garantizar su acceso a todas unas condiciones de vida adecuadas. Algunos derechos de la segunda generación son el derecho a la educación, a la salud, al trabajo y el derecho a una vivienda digna, etc. La tercera generación de derechos ha ido incorporándose a las leyes a finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI. Pretende fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover unas relaciones pacíficas y constructivas, que nos permiten afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la humanidad. Entre los derechos de la tercera generación podemos destacar los siguientes: el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio, en el que todos podamos disfrutar, etc. Gracias. Sobre derechos y relación entre individuo, social y poder político. Aristóteles, filósofo griego, concibe al ser humano como un racional animal, portador de características biológicas y necesidades básicas iguales que los de los animales, pero con capacidad de pensar y orientarse hacia la búsqueda de la justicia. Una vez que estas necesidades básicas han sido satisfechas, el ser humano puede dedicarse a filosofar. Aristóteles define que el ser humano busca relacionarse con los otros seres humanos para proteger su vida, siendo la familia la primera forma de asociación. La unión de las familias da origen a las clanes, que crean normas para convivir. Así, en las sociedades, los seres humanos aprenden a vivir y a convivir con otros, y también crear relaciones de producción con la base en la división de trabajo. Muchas gracias. Derechos y grupos de desplazados, refugiados y disidentes políticos. Los procesos para otorgar voto a los refugiados y a las personas desplazadas internamente, así como permitirles que participen en los procesos políticos de sus países de origen, se describen en este apartado. Se plantean algunos temas, lecciones y principios que resultan pertinentes para establecer un marco de política internacional en esta materia. Todos los seres humanos poseemos las mismas necesidades y los mismos derechos. Sin embargo, este principio no se ha podido aplicar a lo largo de la historia, porque existen relaciones de poder entre los grupos de la sociedad de los diversos factores de diferenciación: económica, social, cultural, política, ideológica, religiosa, condición migratoria. Estos factores han creado sistemas de privilegios para unos y de exclusión para otros. Bajo la definición que usa este manual, los desplazados internos, por sus siglas PDI, no son electores en el extranjero, pero se les considera en un capítulo junto con los refugiados porque en la práctica pueden convertirse fácilmente en electores similares, con problemas de igual magnitud. Conscientes de esta diferencia, el término refugiado se usa aquí para aludir a ambos grupos. Ha sido el factor económico quien ha determinado principalmente que un grupo se ubique sobre el resto de la sociedad y pugne por alcanzar el poder político para dirigir al Estado. De acuerdo a sus intereses, la clase tiene conveniencia ideológica, política y económica. Marx, en el año 1848, fue quien dijo esto: quienes no están de acuerdo con el orden establecido por este grupo son reprimidos, perseguidos, torturados, desaparecidos o asesinados. Eh, la ley internacional reconoce 4 formas de desplazamiento individual que son relevantes en los procesos políticos y los tipos de elección que se examinan. El refugiado. Las primeras definiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de Refugiados, adoptada en 1951, y su protocolo asociado en 1967, entiende que el término refugiado se aplicará a toda persona que, debido a temores fundados de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. Muchas gracias.